Hola a todos, mi grupo y yo estaremos hablando acerca del cine como recurso tecnológico en la creación de conocimientos. Como sabemos, el cine puede ser mucho más que solo entretenimiento, pues muchas veces pensamos que las películas solo sirven para distraernos o simplemente pasar el rato. Pero en realidad el cine también puede ser una forma de aprender, de reflexionar y de conocer más acerca de nuestro mundo, ya que pues desde sus inicios el cine ha estado muy ligado a la tecnología y a la ciencia. Al principio fue creado solamente pues para diversión, pero con el tiempo se convirtió en una forma de arte y también una forma pues de pensamiento, capaz de representar lo que somos como sociedad. El cine tiene algo muy especial, ya que combina la imagen, el sonido y el movimiento, lo que permite llegar directamente a nuestras emociones y pensamientos. Por eso, una película puede hacernos sentir, pensar y conectar con esa realidad que a veces no vemos en nuestra vida cotidiana. Además, el cine no solamente refleja lo que pasa en nuestro mundo, sino también influye en cómo lo entendemos, ya que las películas pueden cambiar nuestra manera de ver ciertos temas, ya pueden ser como la familia, la violencia, la amistad, el amor. Por eso se considera que el cine también genera conocimiento, porque nos ayuda a comprender más sobre nosotros mismos y sobre los demás. En la educación, el cine puede cumplir tres funciones principales. Primeramente, que puede ser un medio de comunicación, ya que combina el lenguaje verbal y el no verbal, transmitiendo mensajes que a veces llegan más que las palabras. Segundo, tenemos que puede ser una obra de arte, ya que en cada película pues hay creatividad, expresión, estética y una visión como personal del mundo. Y tercero, que puede ser un recurso educativo o didáctico, porque permite enseñar y aprender de una manera más profunda utilizando esas imágenes que se muestran para invitar a la reflexión de ciertos temas. Por ejemplo, al ver una película sobre una familia que vive en conflictos o violencia, puede ayudarnos a analizar ciertos comportamientos y reflexionar pues acerca de los valores y aprender un poco más desde la experiencia emocional y no solamente desde la teoría. Por eso, de esta forma, el cine se convierte en una herramienta para crear conocimiento, porque une lo racional con lo emocional. O sea, no se trata solo de mirar una historia, sino de pensar y sentir lo que esa historia nos está enseñando. Entonces podemos decir que el cine es una mezcla entre el arte, la tecnología y la educación, ya que es una manera de conocer el mundo desde diferentes perspectivas y entender las emociones humanas y reflexionar acerca de los problemas reales que se tocan pues en las películas. Por eso, más allá de ser un simple entretenimiento, el cine puede como ser una forma de aprender, enseñar y transformar nuestra manera de pensar y sentir. Bueno, y yo les voy a hablar sobre el cine como recurso educativo en la orientación familiar. Tradicionalmente sabemos que la enseñanza estaba basada en que el docente era el que impartía la información y el estudiante simplemente era un receptor pasivo, que solamente pues recibía la información, valga la redundancia, y pues básicamente replicaba lo que el docente pues hacía o le decía que hiciera. Sin embargo, en el texto se nos habla o se propone un cambio, digamos que hacia una educación más activa, donde se use el cine como herramienta o estrategia de conocimiento o de, digamos que, de transmisión de conocimiento. Como sabemos, el lenguaje audiovisual llega, digamos que a las emociones, al pensamiento, a la reflexión, ya que pues es algo que vemos directamente y de pronto podemos conectar con eso. Por eso es útil la formación de profesionales que trabajan con personas y pues con familias, como los orientadores familiares, es fundamental. Al ver una película, los estudiantes analizan las conductas, las emociones, los pensamientos, digamos que el comportamiento de esto y muchas veces sin lastimar o sin intervenir directamente en una persona, estamos generando conciencia y los estudiantes se están dando cuenta de ciertas problemáticas que se presentan en la realidad. Y digamos que en este caso el cine sería una forma de intervenir directamente en el cómo las personas
pueden ser, digamos que formadas y pueden ser, sí, pues introducidas, por decirlo así, en un cierto tema que quizás no tenían conocimiento. Además, el cine también permite trabajar con contenidos transversales como y temas de diferentes áreas como relacionados con la ética, con la comunicación, con la psicología, con la cultura, y de esta forma también ayuda, digamos que, a desarrollar competencias como observar, como analizar situaciones, como reflexionar de manera crítica sobre los comportamientos que se ven en las personas, además de aplicar teorías o casos reales o simulados. De esta manera el cine, como había mencionado antes, nos da una idea más real de lo que, de los, de los comportamientos o de los casos que pueden pasar las personas, sí. Y es que entonces con lo antes dicho podemos recalcar que el cine no solamente se usa para ver una película, sino también que sirve como un puente entre el conocimiento teórico y la vida real. Al discutir los estudiantes en clase sobre una película tipo cineforo, se abordan situaciones reales y se sumergen en, digamos que en un debate en donde se pueden tratar temas como lo social, como lo ético, como el respeto y diversas áreas que de pronto fueron concientizadas al ver una película. De esta forma estamos viendo cómo el cine puede, digamos que generar conciencia en los estudiantes y en los docentes. También puede representar problemas reales o problemáticas reales y concientizar a los estudiantes de esto, ya sea como las relaciones interfamiliares, la empatía y la violencia. Y ya para finalizar con esta intervención, el cine pues también permite romper con el aprendizaje pasivo, porque aquí el estudiante se involucra, el estudiante piensa, opina y propone según lo que él ha interpretado de la película, en este caso si estamos hablando sobre una película. Así digamos que se fomenta la independencia, la creatividad y pues la construcción colectiva del conocimiento. La autora presenta un caso práctico donde se usó la película Tener mis ojos para trabajar con estudiantes de posgrado acerca del tema de la violencia familiar. El método o la estrategia que se utilizó fue trabajar mediante un cineforo, una actividad donde los estudiantes interpretaban, analizaban y luego realizaban una actividad. El objetivo del cineforo no era simplemente ver una película, sino identificar los conflictos presentes en ella y además de algunas situaciones complejas e importantes presentes allí, y esto trabajarlo desde la orientación psicológica y familiar. Así al final los estudiantes deberían presentar un proyecto con 3 puntos importantes, como la ficha técnica y el análisis general del film. Por ejemplo, el ambiente, los personajes, la trama, entre otras cosas. Análisis personal y técnico acerca de la violencia familiar y su punto de vista. Por último, conclusiones y reflexiones acerca de lo aprendido en el cineforo y lo aprendido tras responder estas preguntas. Este trabajo permitió a los estudiantes reflexionar y pensar acerca de cómo prevenir la violencia en los hogares desde la orientación educativa. La experiencia mostró que el cineforo puede ayudar a los futuros docentes en la orientación de sus clases con reflexiones. Puede ayudarlos a comprender, analizar y desarrollar en el aula los valores y promover pues, la igualdad y la autonomía. Este texto plantea una reflexión o una relación que existe entre los medios de comunicación y la educación, así como también una necesidad que existe de que los diferentes establecimientos educativos o escuelas incluyan el lenguaje audiovisual en sus clases. Por ejemplo, usando diapositivas en Canva,
videos interactivos explicando de qué se trata la clase, entre otros, ya que esto es una parte fundamental en el aprendizaje. Por otro lado, la autora también da a conocer y plantea que cada etapa del desarrollo ha estado marcada por un medio de comunicación, así como la manera en cómo pensamos, cómo interactuamos, vamos a describir algo, o incluso esta es una manera en la que se puede construir el conocimiento. En la Grecia clásica, la educación se basaba en lo oral y en el diálogo, ya que fueron las principales herramientas de la comunicación y la transmisión de saberes. Por otro lado, fue un medio para enseñar valores, emociones y conocimientos. Con la aparición de la imprenta en el Renacimiento, la comunicación escrita se convirtió en un nuevo eje cultural. Y a su vez, esto tuvo un gran impacto en la sociedad, ya que permitió que la comunicación fuese avanzando cada vez más. La autora propone al lenguaje audiovisual como un tercer eje educativo, junto al oral y al escrito. Ella también dice que esto no debe limitarse a que solamente sean la televisión y el video como herramienta, sino que también esto debe implicar en la manera en cómo el lenguaje audiovisual puede tener un gran impacto de forma emocional y social y que nos pueda servir a nosotros como una gran ayuda o una herramienta para incorporar diferentes conocimientos y ponerlos en práctica. La educación audiovisual debe incorporarse a todas las áreas del conocimiento, como un eje que atraviese transversalmente el currículum desde la educación secundaria hasta el bachillerato. Esta integración le puede permitir a los jóvenes que comprendan el funcionamiento técnico y simbólico de los medios. También que reconozcan sus recursos expresivos, que analicen críticamente y que incluso se den cuenta de los valores que transmiten estos recursos televisivos o aquellos videos que encontramos en alguna página web o en internet, porque de alguna u otra forma eso nos puede permitir a nosotros que como espectadores que logremos entender o meternos de lleno en las diferentes informaciones, porque de una u otra forma eso nos permite a nosotros también aprender, poner en práctica y compartir, incluso debatir diferentes temas que hoy en día se hablan mucho en las redes sociales. Claro que siempre se puede usar para hacer cosas buenas o para que tú puedas compartir cosas buenas, de tal manera que se pueda compartir un mejor conocimiento o incluso ponerlo en práctica. Hola, mi nombre es Katy Lorena Vanegas Arcón. Les estaré hablando sobre el documento Aprendiendo a cuidar a través del cine de Luis Naval Juan, José Ramón Martínez y Jesús Pérez Mora de la Universidad de Alicante. El documento empieza con una reflexión sobre la realidad de las universidades actuales. Martínez Reira 2006 afirma que en las universidades el aspecto más valorado es la investigación. Entonces, los cambios tecnológicos y sociales han alterado o han hecho que los objetos de estudios varíen. Y para esto se hace necesario un cambio en la enseñanza en las universidades. Por esto se necesitan nuevos estilos de enseñanza, se necesita mejorar la comunicación didáctica, se necesita usar nuevas estrategias y que éstas sean adecuadas para los estudiantes, y también se necesita adaptar metodologías para que sean más activas. Aquí se necesita que el estudiante sea activo. Que sea participativo, que sea productivo, que interiorice lo que está aprendiendo. No solo se trata de que el docente tenga el papel activo en cuanto a la adquisición y transmisión de conocimientos, sino que el estudiante también tiene que tener un papel activo para que éste pueda ingerir su conocimiento y pueda desarrollarse como un ser integral, para que pueda sobrevivir y convivir y digamos que desenvolverse en la sociedad. Pero esto es por medio del uso de una herramienta audiovisual muy increíble que es el cine. En el documento se menciona también que el cine transmite ideas y mensajes a través de narraciones de historias basadas en situaciones. El uso también de imágenes puede asombrar en lo psicoemocional de las personas que están observándolas. El cine hace reflexionar y hace ser críticos a los espectadores.
Al momento de nosotros visualizar y escuchar las películas, tendemos a sumergirnos en la realidad ajena. Nosotros solemos sentir las emociones que los actores en ese momento están sintiendo, pero son las emociones que nos están transmitiendo. Entonces el cine, de una u otra forma, nos hace ser seres sensibles. En las ciencias de la salud, el cine es una herramienta muy buena, muy útil para la enseñanza, ya que se han producido muchas películas relacionadas con este tema, con la enfermedad, la muerte, la salud, el sufrimiento físico y mental en personas. Se dice que el cine permite situar a los estudiantes en situaciones del cuidado que sería difícil de obtener por otros medios, y puede tener un poco de razón, puesto que en el cine se perciben muchas cosas. Se percibe la forma en cómo se hacen los procedimientos, se perciben las emociones y los pensamientos de los pacientes y también de los enfermeros, doctores y demás personas en el área de la salud. Se percibe qué es lo que se puede hacer en un hospital y qué es lo que no se puede hacer. Entonces pienso que el cine es una cosa, es esa herramienta que permite observar muchas cosas y que también sería difícil de obtener por otros medios. Aparte de favorecer ciertos valores, formar actitudes, desarrollar el análisis crítico y la comprensión sobre los procesos de salud y las enfermedades, este mismo contribuye a la formación de profesionales y a la formación de personas con una actitud crítica frente a la vida cotidiana, que sean capaces de ponerse en los zapatos de las demás personas, de los pacientes, de los familiares de los pacientes y demás personas, y también que sean capaces de entender y saber cómo o cuáles son esos procedimientos adecuados para el cuidado. El modelo a usarse debe ser de diálogo, centrado en la interacción y en la cooperación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y para esto compartir contenidos de películas es una muy buena oportunidad. Los autores enfatizan que el objetivo principal no es solo ver películas, sino que es aprender a cuidar a través de ellas, incorporando las emociones, los valores y la reflexión como parte del proceso formativo. El texto resalta unos objetivos para el uso del cine en la docencia de enfermería y ciencias de la salud, y el estudiante debe ser capaz de alcanzarlos. Estos objetivos pretenden que esta herramienta audiovisual sea ese medio que fomente o que sirva para aprender a cuidar, que fomente el conocimiento de técnicas, desarrolle la sensibilidad y el pensamiento crítico de los estudiantes. He aquí los siguientes objetivos. Los autores relacionan el cine con el método del estudio de casos, ya que cada película muestra diferentes casos que representan una situación en donde se pueden analizar las emociones, los pensamientos, las decisiones y los valores de cada persona, pero también en donde se pueden poner en práctica los conocimientos, los conceptos y las habilidades que los docentes han transmitido. Esta metodología favorece la participación activa de los estudiantes, la observación, la conversación entre ellos para luego llegar a un debate y luego tomar decisiones. Pero para esto el docente debe presentar una película, orientar el análisis de lo presentado o de lo observado y luego guiar a la reflexión final a los estudiantes. Esta metodología hace referencia a todas aquellas aplicaciones que facilitan la creación y el desarrollo de las experiencias de los estudiantes, como la comunicación interpersonal, el trabajo participativo, la gestión y administración de los alumnos, la creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación, el acceso a la información y contenidos de aprendizaje, y la interacción de 3 niveles: docente-alumno, alumno-alumno y alumno y contenidos de aprendizaje. Keyes 2003 señala que hay ciertas razones en los docentes que dificultan todo el proceso, como el conservadurismo, los cambios de roles y el miedo a perder lo conseguido. Es por eso que se recomienda formar docentes que utilicen los medios audiovisuales y que también utilicen metodologías activas. Se plantean unos interrogantes sobre las necesidades en la enseñanza, la educación y la docencia. Cómo se aprende, cómo se enseña a aprender, cómo aprenden los alumnos,
y cómo afecta la naturaleza y el uso de materiales y los recursos instructivos al aprendizaje de los alumnos. Alonso y Gallego afirman que el docente se debe sintonizar con su época. El docente, a la hora de plasmar sus metodologías docentes, pues tiene que tener en cuenta los niveles educativos, los contextos sociales y culturales de los estudiantes y los recursos que pues ellos tienen en ese momento. El documento ofrece muchos ejemplos específicos y muchas películas que se pueden utilizar en el área de la salud. Los puntos anteriores justifican la utilización del cine y sería un error no aprovechar estas herramientas sabiendo todos los beneficios que trae. El texto tiene muchos ejemplos de películas las cuales tienen diferentes temáticas: la guerra, la discapacidad, la conciencia y los límites que hay en la vida, la rehabilitación y demás temas. Hay muchos ejemplos de las demás décadas que ayudan a reflexionar sobre estos temas relacionados con el cuidado, como el embarazo no deseado, las relaciones que hay entre los cuidadores, los familiares de los cuidadores, los familiares de los pacientes y los profesionales. Para concluir, se considera que la proyección de películas en el aula es una herramienta muy eficaz para el aprendizaje en ciencias de la salud y en otras áreas. La universidad está en un momento de cambio, innovaciones, y utilizar el cine en el aula puede formar parte de esa innovación, porque el cine, aparte de formar las competencias técnicas, los valores, las habilidades en los estudiantes, también facilita la transmisión de actitudes y acerca a las personas, en este caso acerca a los enfermeros, a esa realidad.